Hola a todos, yo soy Asai de Spanish Comprehensible Input y en el video de hoy les traigo otro cuento para total principiantes, para que sea algo dinámico, para que sea además didáctico, el poder aprender con otro tipo de métodos. Así que yo usaré todo, todo lo que esté a mi alcance para poder explicarles a ustedes, a ustedes lo que vean en pantalla. ¿Ok? Muy bien, empecemos con el cuento. Este es uno de mis cuentos favoritos de un libro de cuentos llamado El Cofrecito. Se llama Loom y Fog. ¿Ok? La brujita Loom que ven aquí en pantalla estaba esa tarde, ¿ok? Porque ya el sol El sol estaba cayendo, ¿ok? El sol estaba cayendo, entonces era la tarde. Estaba esa tarde como todas en el bosque. En el bosque, esto que ven en pantalla es un bosque. Pero se sentía, ella sentía se sentía muy triste. Se puede ver en su rostro que está triste. Sus amiguitos, sus amigos animales del bosque, los que le rodean, los animales del bosque, enseguida notaron a la brujita Loom que algo le preocupaba y le ponía triste, porque en vez de correr, en vez de jugar y cantar entre los árboles, estos son árboles, los árboles y las flores, jugar con los árboles y las flores, como siempre lo hacía. Ese día estaba callada ahí y quieta. Esto es estar quieto, ¿ok? Estaba sentada en un rincón. Esto es estar sentado en un rincón, apartado y con la cabeza abajo. Preocupados los animalitos del bosque intentaron hacerla reír y que hablara con ellos, pero no le pudieron sacar palabra. Luego de mucho insistir, la ardilla o las ardillas consiguió que Loom le contara qué era lo que le pasaba a Loom. Esta mañana, dijo la pequeña niña, cuando iba a la escuela, dejé mi varita, es una varita mágica, mi varita mágica en el suelo. Este es el suelo. Y me quedé jugando al pie del árbol, estos son árboles. De pronto me di cuenta que se hacía tarde, que el sol bajaba y me fui corriendo a casa. En el camino a casa, recordé, que había olvidado la varita, así que regresé, volví rápidamente a a buscarla. Pero cuando llegué debajo del árbol, ya no estaba ahí, no estaba ahí, debajo, debajo del árbol. No te preocupes, le decían los pajaritos. Los que podemos volar, contando con la mariposa, esta es la mariposa, te ayudaremos. Los que podemos volar, te vamos a ayudar. Y volaron pájaros e insectos, pero no encontraron no encontraron nada. Ahora iremos nosotros, dicen las ardillas. Y todos aquellos animales como las liebres, estas son liebres y conejos, las ardillas,
los ratoncitos, la tortuga, todos los animales que caminan en cuatro patas fueron en búsqueda de la varita, pero no pudieron encontrarla. No la encontraron. Nosotros te la traeremos, le aseguraron los topos. Estos son los topos, los que están debajo de la tierra, saliendo, saliendo de la tierra. Les aseguraron los topos que la traerían. Todos los topos del bosque revisaron los agujeros y las cuevas mirando si se había caído en una de ellas. Pero también fracasaron. No tuvieron éxito. Loom se ponía cada vez más triste y sus amigos también. ¿Y si alguien te la ha quitado? Preguntó el grillo que está aquí sentado en la flor. ¿Pero quién haría eso? Dijo la pequeña niña con asombro. Asombrada. ¿Pero quién haría eso? Creo que yo sé quién, dijo el búho que estaba al lado de los otros animales. Y así lo hicieron. Al llegar ahí, se asomaron por la ventana de la casa de la pequeña niña. En la casa no veían, dentro de la casa no veían nada por la ventana. ¿Esto es una ventana? Yo no veo nada extraño, decían los animales. Solo a tu hermano, a tu pequeño hermano, comiendo pastel, comiendo pastel. Loom, preocupada, diciendo, pero no puede comer pastel, él no puede comer pastel porque le duele el estómago, le duele el estómago, le duele la panza. Está enfermo y el doctor o médico le dijo que no puede comer nada. Por eso no hice pastel. ¿No ven algo brillante debajo de la que se asoma debajo de la almohada? Pregunta uno de los animalitos. El pequeño grillo de ahí pregunta. Sí, exclamaron, exclamaron todos los animales que acompañaban a la pequeña. Y en ese momento el pequeño niño los escuchó, miró hacia la ventana, tanto se asustó, asustarse de verlos, que se metió debajo de la cama, debajo de la cama, y Lum furiosa entró, fue hacia la almohada del pequeño Fogg y sacó lo que se asomaba de ella. Era su varita. Se enojó tanto que amenazó al pequeño niño, se enojó con convertirlo en estatua, una estatua. Pero en ese mismo momento cuenta, se dio cuenta de que ya era suficiente castigo el susto que le había dado. Desde ese día, la pequeña brujita Lum cuida más que nunca su varita mágica y el pequeño niño Fo, su hermano, no hace ninguna travesura porque tiene miedo de quedar convertido en estatua. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido muy divertido el cuento y nos vemos en un próximo video. Los quiero.